Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arranca Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas. Me acompaña, valga la redundancia, en este momento, profesor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por qué redundancia? ¿Yo soy 21 horas? No, porque yo dije, los vamos a acompañar y después dije, me acompaña. Ah, bien. Esa es la redundancia. El profesor Andrés López. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Hoy que vamos a hablar de macroeconomía, yo traté de traer el menos desesperanzador título. Ajá. Yo traje el más desesperanzador. El señor trajo el más desesperanzador. Y usted, no sé, ¿cómo lo calificaría el título que trajo usted? En términos musicales es el más espeluznante. Espeluznante. Ni desesperanzador ni esperanzador, espeluznante. Bueno, ok. Impecable. ¿Con qué quieren ir primero? ¿Vamos de abajo para arriba o de arriba para abajo? Como usted diga. Como usted quiera. Vamos de arriba para abajo, así terminamos y nos vamos. Tenemos más ganas de irnos, claro. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, vamos con A Mother of Trust. ¿Le parece? Esto es el señor Billy Joel. En Estados Unidos es un héroe, ¿eh? Aquí no se lo escuchó tanto. No. Seguimos en Partida Doble y la canción parecía alegre, pero lo que dice es una cosa bastante seria, sí. Digamos, ¿no? Lo que decía Billy Joel, A Mother of Trust, un problema de confianza. Bien, cuéntenos a quién tenemos como invitado y de qué vamos a hablar. Vaya, dijimos que vamos a hablar. Primero, antes que me olvide, voy a decir que es ya de Dios. Tiene que ver con la 42. Bueno, sí. Esto es una charla previa. Okay. Lo tenemos invitado a nuestro amigo, profesor de la facultad, investigador del CEDES y gran macroeconomista y otras disciplinas afines, Ramiro Albreu. Gracias por venir, Ramiro. No, gracias por la invitación a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, la macro en realidad nos vuelve a traer problemas, como dice nuestro común amigo Martín Rapetti, el día de la marmota, ¿no? Digamos, siempre volvemos a enfrentarnos con el mismo día macroeconómico y no es brillante precisamente, no es soleado. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Esa es una pregunta. Yo creo que tenés que remontarte a 2011, incluso un poco antes, pensar que ahí empezaste a tener problemas fundamentales, o sea, de competitividad y fiscales, y ahí empezaste con una seguidilla de mala praxis en el último gobierno de Cristina, bizarro, pero con muchos costos, ¿no? O sea, pusiste el cepo, arrancaste con el financiamiento monetario al déficit y tenías esos dos problemas. Los problemas de fondo y sobre eso unas políticas que profundizaban los problemas iniciales. Cuando vino la administración de Macri, me parece que su diagnóstico era que si borrábamos los elementos de mala praxis del kirchnerismo, ya construíamos un nuevo relato y a partir de ahí todo iba a estar bien, y sin embargo no se tuvo en cuenta, quizás es fácil con el diario del lunes, pero hay que decirlo, no se tuvo en cuenta que en realidad el kirchnerismo trató de resolver de mala manera problemas que existían, ¿no? Sí. Entonces desde ahí yo creo que 2010-2011 uno puede trazar una continuidad, más allá de que en otras cosas hay diferencias contrastantes y nosotros como investigadores sabemos bien, por ejemplo, el acceso a la información, pero referido a la macro me parece que todavía seguimos
como bien dijo Martín, girando en falso sobre el mismo eje. Lo que sí ahora es distinto, y me parece a mí que hay que anotarlo, es que el programa macroeconómico dejó de ser, dejó de estar en la esfera del Ministerio de Hacienda y ahora está bajo la tutela del FMI. Entonces yo creo que a mí me parece, y quizás acá es para debatir hasta cuánto podemos repetir y procrastinar, o quizás ahora llegó el momento de decir, mira, tenemos un exceso de absorción doméstica, estamos gastando mucho, hasta ahora, sí, bueno, mañana un poquito acá, corro acá. Yo no sé si ahora estamos en situaciones de repetir eso, sino que ahora se acabó el Día de la Marmota. Porque ahora el esquema de política macroeconómica para mí está bajo la tutela del FMI, y me parece que probablemente romper con los acuerdos me parece que puede ser más costoso el año que viene que cumplirlos. En ese sentido creo que veníamos y ahora para mí entramos en una fase distinta. A mí me da la sensación de que en la situación actual no cumplir con el acuerdo del fondo es imposible para este gobierno. Correcto. Lo que pasa es que cumplirlo es muy difícil. Cumplirlo es muy difícil. Es una trampa bastante compleja. Y el año, porque vos partís del diagnóstico del exceso de absorción, ok, ¿no? Pero ahora el problema, suponemos coincidimos que el problema de cumplir el acuerdo es el año que viene, ¿no? Saquemos la meta de inflación de este año, que es medio dudoso qué clase de revisión activa, ¿no? Pero pongamos que no hay ese problema. Ahora, el gobierno parece ir solamente mirando, quizás como estrategia, el lado del gasto, ¿no? Digamos, pero a su vez hay un programa en marcha de baja de impuestos que parece que no se va a detener, y no hablo solo de las retenciones, ¿no? Digo, de pacto fiscal y la reforma tributaria, etcétera. ¿No es un poco extraño hacer un programa de reducción de déficit fiscal agresivo bajando impuestos? Sí, a mí me parece que, primero que yo creo que no tenemos que perder el foco que lo que el FMI hace e hizo históricamente es pedirte que vos corrijas el desequilibrio externo. Entonces, yo creo que más allá de las discusiones sobre hasta dónde llega el apretón fiscal, primero hay que recordar que todo el tiempo el FMI va a decir, no te voy a dar plata para que te vayas a Miami. Y eso quiere decir que hoy el tipo de cambio ya vuelve a estar atrasado. Entonces hay que dar una idea de que el FMI te va a decir, anda a fondo con la corrección, y eso va a ser inflacionario y va a seguir siendo recesivo. Entonces yo creo que más allá de la segunda pata grande del memorándum del acuerdo con el FMI, que es la pata fiscal, yo creo que la primera va a primar todo el tiempo. Y eso quiere decir que vamos a tener mucho ruido externo, dando vueltas todo el tiempo, aceleración inflacionaria y efectos recesivos que son más largos de lo que el gobierno cree. Pero si vos tenés recesión y tenés baja de impuestos, la posibilidad de cumplir las metas fiscales son cada vez más difíciles. Exacto. Y las metas con el fondo son fiscales. Sí. Entiendo el punto, pero las dos cosas juegan juntas. Claro. No, yo estoy de acuerdo. Pero lo que digo es que para mí el primer punto es que el FMI históricamente lo que hizo es decir, te voy a resolver el tema externo. Te va a doler, para eso está el vas a pagar costo doméstico, pero para eso existe en el mundo. Ahora, estoy de acuerdo con la condicionalidad. Y ahí vamos a la otra parte, que es la parte fiscal. Me parece que es difícil pensar que alguien pueda hacer un ajuste de esta magnitud con rebaja de impuestos sin tener un gran consenso político. Yo digo, el FMI cuando hace el análisis de sustentabilidad en el último reporte fiscal dice que el ajuste fiscal que nosotros proponemos entra en el 13% de todos los casos de stand-by, entra en el 13% de los mayor ajuste fiscal. Digo, si vos no tenés un consenso político para eso, me parece muy complicado que puedas avanzar. Si a eso le sumás que vos tenés este plan de reforma del lado de la oferta, estoy de acuerdo que yo no logro entender qué racionalidad hay detrás de la posibilidad de ese ajuste. Es un ajuste con supply side, es medio raro. Bueno, pero ¿cuándo funcionó? Por eso. No. Pero el gobierno no parece estar tomando nota de esto, ¿no? ¿Hay como un optimismo? No, yo tengo la hipótesis, yo tengo una hipótesis que obviamente no está contrastada porque no lo sé, pero yo tengo la hipótesis de que el gobierno por ahora dice, hay una probabilidad muy baja de éxito de mi plan si yo voy solo sin generar consensos y amenazando a los demás con que si me caigo yo nos caemos todos. En vez de decir, hay una mayor probabilidad de éxito en un plan mucho más abierto, mucho más consensuado y más realista. Digo, es una hipótesis que todavía no la vamos a saber, pero yo veo en los elementos y en cómo se está dando la disputa alrededor de la cuestión fiscal,
me parece que el gobierno trata de decir a los demás, bueno, miren, esto es lo que acordamos. Sí, no hay negociación con los partidos, hay negociación con las provincias. Okay. Pensando que se puede reescribir el pacto con las provincias, y un poco lo hablábamos antes de empezar el programa, de trasladar algo del ajuste a las provincias. Es muy difícil eso, ¿no es cierto? Es muy difícil porque las provincias ya están en una situación complicada, digamos. Sí. Es cierto que el último pacto le da más recursos, en realidad le da más recursos a la provincia de Buenos Aires, básicamente, ¿no es cierto? Y a las restantes no es que le da más, digamos, salvo algunas cuestiones particulares con las cajas, etcétera, sino que en realidad las releva de la discusión sobre cómo compensar el fondo del conurbano, porque lo compensa la nación. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires ya, digamos, hay una nota de hace 10 días, algo así, de la gente de la Universidad de La Plata, donde muestran que ya la mitad de lo que ganaron con el fondo conurbano lo perdieron con medidas de ajuste impuestas por la nación. Entonces, sí, a mí también lo que me llama la atención de cómo se va desarrollando la dinámica y la idea que podría tener el gobierno es que vos ya estás viendo que cuando vos haces una devaluación grande y pones las tasas altas y no sé qué, la economía en el agregado ajusta rápido, sí, claro, como vimos en las cuentas externas. Sí, claro. Sí. Y al mismo tiempo vas a empezar un ajuste fiscal furioso. Claro. Entonces, bueno, ya digo, esto es parte de la historia, claro, del overkill. Sí. O sea, vos vas a hacer un sobreajuste, porque en principio, mirá, me van a salir a correr los más libertarios, pero digo, un déficit fiscal de 2 puntos del PBI, con el impuesto inflacionario que tenés y qué sé yo, no es tan malo. Si vos vas a ajustar las cuentas, o sea, vas a tener ahorro privado a partir del ajuste externo que estás haciendo. Sí. Entonces, te estás comprometiendo ahora a ser procíclica la política fiscal cuando estás haciendo un ajuste muy fuerte del gasto privado. Entonces, yo creo que ahí... pero el déficit fiscal no son 2 puntos del producto. No, digo, pero ponele que vos decís, lo voy a llevar a 2 puntos. Pero hoy llegar a 2 es mucho, ¿no? Estás lejos. Bueno, pero... Salvo que ver desde el primario, pero acá lo que necesitas es el financiero. Está bien, pero ¿cuánto tenés impuesto inflacionario? 2 puntos del PBI. Sí, está bien, pero el déficit fiscal está cerca de 6 o 7. No estás en 2, estás muy lejos. Y no lo corregiste en los últimos 2 años. No lo corregiste. ¿Por qué? Porque la baja de gasto que hiciste fue más que compensada por la baja de impuestos. Perdiste 1,5 puntos de presión tributaria. Sí. No es que perdiste, a lo mejor está bien, pero digo, hicieron muchas promesas de rebaja de impuestos y eso, en una situación fiscal comprometida, tiene sus costos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, lo que digo es que yo no estoy tan de acuerdo con la idea de cómo tenemos los déficits gemelos. No, yo te entiendo. O sea, yo diría, de última, trabajar con el timing, porque vos vas a tener que salir a hacer algo de política anticíclica, como ahora está viendo, claro, tire un crédito por acá, claro, pero es muy limitado con estas tasas y con no este tenés poder de fuego, ¿no? fiscal. Claro. Más bien yo creo que la política anticíclica es evitar que se sigan profundizando, que la cadena de pago se corte, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y pero es lo mismo porque vas a tener defensiva. tasas altas porque estás corrigiendo el frente externo. Claro, ahora, por eso es de vuelta, yo temo que el gobierno, como me parece, no sé si vos estás de acuerdo, pero quizás se infiere de lo que dijiste antes, está subestimando la magnitud del problema, o cree que se va a resolver, digamos, que va a ser menos doloroso de lo que en realidad suponemos que va a ser. Sí, yo creo que a veces el discurso del gobierno al menos oscila entre el dramatismo de una crisis terminal y el optimismo de no pasó nada. Y si para resolver el problema tenés que encontrar dónde están, y no estás por ahí ninguna de las dos cosas. Yo no estoy seguro que convenía ir al fondo cuando fuimos al fondo. Es una discusión. Claro. Entonces, o sea, yo creo que esto que está en lo discursivo, esa oscilación entre esas dos visiones, también está en las políticas. Entonces ahí es donde uno encuentra de pronto que el gobierno, me parece, en general tiene una visión más optimista, y de pronto dicen, bueno, no, es que fuimos al fondo porque si no se cae y vienen los que no venían más. Sí. Entonces, me parece que tenés que hacer una política que tenga en cuenta, que primero vea dónde están los problemas. Y ahí me parece que todavía no, al menos yo no comparto el diagnóstico que tiene el gobierno. Claro. Y ahora, pero ¿será posible que en algún momento se plantee, porque uno que es ya grande, sabemos que existen las metas del FMI y que existe algo llamado waiver, ¿no? Digamos, en el pasado.
que en algún momento el gobierno diga, bueno, pará, ¿sabes qué? Hicimos todas las cuentas y nos vamos a ir al tacho, y les llame a las del FMI y diga, relajemos algunos de estos compromisos. Yo ahí creo que hay un problema adicional. La verdad que nadie tiene la respuesta absoluta, no sé, Ramiro, vos qué pensás, pero mi posición es que eso sería posible si el fondo te asegurara el total del financiamiento necesario. Entonces vas a un waiver, te financian y seguís adelante. Alguna vez pasó en la historia nuestra, ¿no es cierto? Ahora, el financiamiento del fondo es la tercera parte de lo que vos necesitas. No es cierto que te financió, te resolvió los problemas hasta las elecciones, ni remotamente. Entonces, vos podés ir al fondo. Ahora, el día que vos fuiste a pedir un waiver, el financiamiento voluntario te desapareció y volás por el aire por el otro lado. Yo creo que no, que la jugada del gobierno es cumplir con el acuerdo. Y yo creo que lo hace porque creen que esa es la manera correcta de resolver los problemas, y ahí están jugados, ¿no? Sí, a mí me parece que tampoco al FMI le conviene enseguida mostrar que Argentina tiene problemas cuando acaba de firmar un acuerdo, ¿no? No. O sea, que ya estamos incumpliendo alguna de las partes del acuerdo, pero yo ahí coincido con Oscar. O sea, me parece que el gobierno va a decir, voy a todo por el todo a cumplir con el acuerdo. Y un waiver el año que viene, en medio de un año electoral, Además eso. es muy complejo. Además eso, ¿eh? No, claro, el año que viene es otra cosa, ¿no? Pero, digamos... Es que este año no necesitas nada. El problema es el año que viene. Sí, no, se entiende. Vuelve por la tasa de inflación, pero eso no. No, eso claro, no, al gobierno no, le hubiera venido bien que el G20 se haga la reunión en Buenos Aires en diciembre del 2020, porque entonces ahí hubiera habido incentivos a decir, no queremos venir a la tierra arrasada, y los vamos a dar una manito. Sí, pero yo digo, está todo muy incierto, entonces uno puede plantear un escenario donde el año que viene, principios de año, empezamos a tener más volatilidad en la cuenta de capital, una corrida un poco más fuerte, porque va a haber noticias externas, viste, un mes como ahora, una ventana donde está todo tranca, pero imagínate que recién están empezando los ajustes monetarios globales. O sea, está empezando recién Estados Unidos, a fin de año va a empezar la zona euro. O sea, vamos a tener un montón de noticias que para nosotros van a ser shocks. Sí, entonces, después tendrás una buena cosecha tal vez, pero eso te va a llegar ya a mediados del año que viene. ¿No? Sí, pero yo creo que es incierto, porque también puede pasar que el sector transable empiece a crecer fuerte porque vos devaluaste mucho. Sí, claro. Entonces digo, yo no sé si, está la posibilidad de que Frente Externo sea una fuente de malas noticias, pero tenés al fondo al lado y tenés esta dinámica. Yo estoy un poco más preocupado por los costos domésticos de cumplir con el fondo. Yo creo que ahí es donde yo veo el gobierno que dice que esto dura un trimestre y yo digo, mira, típico ajuste de esta magnitud en un programa del fondo no dura un trimestre. No, claro. Vamos a estar en marzo, abril hablando de esto el año que viene. Seguro. Entonces, yo creo que en los costos domésticos y cuál es la economía política detrás de eso, es donde todavía no, yo no vislumbro cuáles van a ser los caminos a seguir. Estamos ya... Estimados, estamos cerca del corte de la primera media hora y volvemos unos minutitos, ¿le parece? Muy bien. Y venimos con el tema que ustedes quieran, vayan eligiéndolo ahora. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario.
Seguimos aquí en partida doble. ¿Qué trajo, señor Cetrángulo? Un tema suave de Sex Pistols. Suave, de Sex Pistols. Problems. Vamos a escuchar eso, ¿le parece? Porque el más depresivo me parece el título, por lo menos el del señor. Sí, yo hablo de los problemas. Hay problemas con solución y problemas sin solución. Sin solución. Vamos a escuchar los Sex Pistols, a ver cómo lo expresa. Vamos. Hacía tiempo que no traía un lento, Cetrángulo. Sí, es cierto. Sí, no, traje Black Sabbath la vez pasada. Sí, es verdad. Seguimos con nuestro invitado. Bueno, la verdad que cuesta encontrar motivos para sentirse optimista, y hay un cierto, en el sector privado al menos, privado académico incluso, una cierta idea que efectivamente la recesión puede durar, pongamos, hasta el primer trimestre del año que viene, como para no ser demasiado catastrofista, o incluso hasta el segundo, ¿no? ¿Qué elementos nos pueden, qué luces, qué brotes verdes podemos encontrar que apuesten a una esperanza de que la cosa no sea tan larga? No, a mí me parece que el tiempo que te dure el ajuste externo va a ser doloroso, pero a partir de ahí yo creo que el mercado de cambios, más allá del ruido externo, el mercado de cambios tiene que empezar a mostrar mejoras, como ya la empieza a mostrar, ¿no? O sea, el lado fundamental, o sea, cada vez que se enfrentás digamos, estos tipos de ajustes, no vas a tener buenas noticias, pero siempre que vos corrijas el frente externo, me parece que estás en el camino correcto. Sí, el problema es si llegás a tiempo, ¿no? Para que esa mejora empiece a sentirse en el votante. Pues, claro, digamos, por eso lo que pasa es que o sea, la idea es que el votante tiene que sentir que le cae el salario en dólares. Si vos me decís, ¿qué tiene que pasar de acá en los próximos 6 meses? Sí. Eso es lo que tiene que sentir el votante. Sí. O sea, es un votante que va a ser más opositor, que va por la continuidad. Ahora, a mí me parece que más allá de que salga el mejor escenario, igual me parece que si este gobierno se reelige, va a ser a pesar de la economía y no gracias a brotes verdes que pueden aparecer. Por supuesto que uno también, hay un escenario donde uno puede decir, mira, te muestro que resolví los problemas, ¿no? Ajusté las tarifas, resolví el frente externo, las cuentas fiscales están más consolidadas y eso costó, pero tenemos que pensar en un escenario que sea sangre, sudor y lágrimas. Está bien, pero eso es un mensaje que le podemos dar a la comunidad de economistas, que va a decir, bueno, sí, resolví algunos problemas o al menos los achiqué, pero a la gente eso no le va ni le viene, ¿no? No, correcto, por eso digo, hay que buscar en la política, para mí, incentivos a la reelección antes que en la economía. Quizás estás pagando el costo de no haber empezado antes en el ciclo electoral. Claro. Pero una vez que estás acá... Sí. Pero ahora, una pregunta. Asumiendo, ¿no? Digamos que es así, que es de la política donde van las buenas noticias. Sin embargo, hay una parte de ese ajuste externo, que como hablábamos, no sé si en el aire o fuera del aire, se retroalimenta con la inflación, ¿no? Entonces, este gobierno tampoco parece estar dispuesto a hacer algo, salvo en algunos frentes específicos, que es política de ingresos. Es decir, ¿cómo evitas que haya un continuo traspaso de la devaluación a precios solamente con anclas monetarias y fiscales? No, ¿o necesitas algo más? A mí me parece que el principal ancla va a ser la recesión. Okay. O sea, como forma de que vos digas, bueno, las próximas paritarias y el sector público tiene que ir a 8% el año que viene, según el acuerdo con el FMI. ¿Cómo conseguís eso? O sea, creo que ahí, cuando la política macro se queda sin herramientas, es que vos tenés que sobrereaccionar en la economía. Pero Ramiro, podés tener lugar del gobierno. Si el ancla es la recesión, en algún momento del año que viene, o ya a fin de va a tener la sensación de que no va a ganar las elecciones.
la recesión te hace perder el margen político, ¿no? Correcto, pero ¿Cómo reacciona? ¿Qué margen tiene el gobierno para reaccionar? Es que ahí está a el eso? punto. La política macro ahora ya está bajo la tutela de un programa con el FMI. Entonces ya no tenés la flexibilidad que tenías en el pasado para dilatar, diluir, armar la narrativa. Para mí, esta vez no es como de 2011 hasta acá. Estamos totalmente de acuerdo. Y escúchame, y desde afuera, ¿qué noticia podemos esperar? ¿Hay algún indicio de que la coyuntura internacional pueda mejorar o empeorar? Yo creo que ahí, digamos, estamos vos congelados. afuera tenés, imagínate que el reglamento cuantitativo ya tiene 10 años y todavía no sabemos cómo vamos a salir de ahí, cómo va a salir el mundo. Estados Unidos empieza a salir, Europa va a salir en unos meses, Japón no sabemos cuándo, y todo eso va a hacer ruido y para nosotros van a ser malas noticias. Brasil post elecciones, pero quién sabe lo que va a pasar de acá a las elecciones en Brasil. Pero esa es una... Brasil post elecciones puede ser una buena noticia. Es un interrogante, Digamos, ¿qué pasa con Brasil? Pero hacia dónde va Brasil es algo que todavía no sabemos. Si la economía mundial parece estar dando signos mientras Trump no la termine de embarrar de un mayor crecimiento, ¿no? Eso puede ser algo que ayude a contrapesar un poco sí, lo que pasa es que también financiero. Sí, más o menos, porque también se empieza a ver mucha divergencia dentro de ese crecimiento de la que no nos favorece. Por ejemplo, dentro de los emergentes, muchos que crecen son exportadores de petróleo. No estamos en esa lista. Claro. De los que crecen en el mundo, China va más bien desacelerando, India también, y Estados Unidos con su política proteccionista va para arriba. Ninguna de esas cosas a nosotros nos cierra, porque Estados Unidos cuanto más acelere ahora ese tipo de crecimiento, más va a tener que subir las tasas de interés. No, yo pensaba por el término de la expansión de mercados, ¿no? Digamos, externos. Sí, por eso, pero el mundo está raro y eso quiere decir que no es sostenible la expansión que tiene ahora. Entonces, nosotros ¿cuán preparados estamos para algún tipo de reversión? Poco. Entonces, ahí es donde veo. Y yo quiero agregar un punto más, que no lo mencionamos antes, y es que nosotros en Argentina veníamos discutiendo hasta ahora un debate entre la autoridad monetaria y el ala política del gobierno en la gestión del Banco Central anterior, referida a inflación versus gradualismo y no sé qué. Yo creo que parte de ese debate se está reproduciendo a nivel del FMI, adentro del FMI, y es lo que se ve en el acuerdo. Yo no recuerdo que vos hayas tenido metas de inflación en un stand-by. No. Entonces, digo, quizás puede pasar que Argentina, en vez de entrar ahora en un esquema más racional, si es que el fondo puede ser racional, un esquema más racional de arreglo de los temas, de los problemas, desequilibrios, vos magnifiques las mismas disputas y tensiones que tenías dentro del gobierno. Porque hay un ala del fondo más ortodoxa, si se quiere, que va a querer que cumpla metas de inflación. Y hay otra ala que va a decir, mira, tenés que hacer el ajuste externo. Claro. Entonces, esa misma tensión y contradicción que nosotros teníamos internamente y que yo pensaba que la íbamos a dejar de lado cuando entrábamos en este tipo de acuerdos, me preocupa que siga estando. Ahora, es incomprensible que el gobierno haya aceptado firmar una meta de inflación que, como creo que vos dijiste en algún tuit, no es una variable de política, es un outcome que no sabes. Es como si yo firmara si el año que viene el PIB va a crecer 1% como meta ante el fondo. ¿Cómo lo puedo saber? ¿No? Digamos, eso es que en un punto reproduce los errores de la política monetaria de los primeros 2 años de Cambiemos. Pero convengamos que el acuerdo es un acuerdo duro. Es un acuerdo muy duro. Duro en todo sentido. Muy duro. Con 2 o 3 giros, pero digamos, de propaganda. Hay un párrafo sobre los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Al fondo, sin ninguna medida asociada y nada que se le parezca. Hay una flexibilidad de gasto en función de conflictos sociales, que es 0,2% del producto en un sector público que gasta 40 puntos del producto. Es como que nada. Pero bueno, es como que en el fondo quiere dar señales de que es distinto, pero cuando vos lees el texto es más duro que nunca. Eso, pero es que de nuevo el fondo se va a preocupar porque vos corrijas las cuentas externas. Para eso está el fondo. Que vos gastes menos. Y para eso está el fondo. Entonces ahora corresponde en vos hacer un plan para ver cómo se distribuyen esos costos. Claro, que en eso estamos todos de acuerdo que era necesario, digamos. O sea, de un punto de vista estructural uno diría, si logramos mantener un tipo de cambio
más realista como el que tenemos ahora, es una buena noticia, se reduce el desequilibrio externo, es una buena noticia. El problema es si electoralmente llegas a tiempo, porque además, como bien sabemos, si los agentes económicos piensan que vos no vas a ganar la elección, la recesión todavía va a empeorar más, porque van a emerger. Pero por eso, para mí el indicador de precaución que ya conocemos. El indicador de que si vos mirás las finanzas argentinas y el valor del riesgo argentino, no hubo un gran cambio con el acuerdo del fondo. Uh-huh. Es un indicador de esto, ¿no? Que el mercado todo el tiempo está leyendo a ver si vos tenés algún consenso político para cumplir algunas partes de lo que decís, y nadie sabe qué pasaría si empezás a incumplir. Entonces, así como hoy lo pensamos nosotros acá, también lo está pensando el que quiere hundir capital o poner guita en Argentina. Seguro. Entonces Bien. digo, ahí no. Estimados, una cosita. Sí. Tenemos 10 minutos para pasar el tema, cerrar y alguna agenda que tenían. Sí, ¿Cómo quieren hacer? Como ustedes quieran. Pasemos el tema, Si quieren, si pasamos el tema. La agenda agenda, y la después agenda el- es medio minuto. y lo que Y nos luego hacemos cerramos un con gran Ramiro. cierre con nuestro invitado, ¿les parece? Muy bien. Vale. ¿Tenemos algo de agenda, profesor? Es una ¿Cómo agenda no? pequeña, pero López intensiva. Ah, ok. No. Ya, mañana a las 19 horas vamos a tener 3 invitados de lujo: Martín Rapetti, CIPEC y nuestra facultad, Daniel Heyman y Laura Heidman, que es la deputy para el G20 de Argentina, del Ministerio de Hacienda. Van a hablar de la Argentina en el contexto global y acerca del rol que puede jugar el G20. Y de hecho se va a anunciar, ya se lanzó, pero se va a anunciar en vivo el lanzamiento de un concurso de ensayos para estudiantes de grado sobre el G20. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, mañana a las 19 horas en el aula 16 de la facultad, y yo voy a estar moderando y haciéndole preguntas incómodas a los participantes. Espero que sea realmente incómodo. Incómodas. Perdón, Iba no quiero a dejar- decir lo mismo. no, iba a decir lo mismo. no quiero dejar de decir, me olvidaba que el tema que escuchamos se llama Way Down to the Hall, Muy bien. tema que estamos Cerramos hablando arriba. aquí, hemos visto todos la serie de Wire, excelente serie, desde mi punto de vista. Las 5 temporadas se abrían con 5 versiones distintas de este mismo tema, que para los que no saben inglés, o yo no lo pronuncio bien, que significa bien en el fondo, ¿no? Digamos, bien en el way down to the hole, en el agujero, ¿no? Bien en el fondo del agujero. Y un poco la preocupación es esta, ¿no? ¿Hasta dónde, cuán hondo va a ser el agujero? No el agujero fiscal, hablo de... No, por eso yo digo, vamos a resolver los desequilibrios fundamentales que tenemos, y eso hay que pagarlo. También hay que ¿Lo pensar vamos a resolver? bueno, si lo resolvemos, yo digo, Pero vos sos optimista. en este sentido, En yo ese creo que sentido, bajo la tutela del FMI, no sé si esta vez podés no resolverlo, vas a pagar costos, esto tiene implicancias políticas. Ahora, yo pienso que si esto sale bien, 2020 puede ser un buen año. O sea, que el gobierno que asuma en 2019 quizás le tenga que agradecer al gobierno, o a él mismo autoagradecerse las tareas realizadas. Eso es la pregunta que yo tenía. Al final, supongamos que se cumple el acuerdo con el fondo el año que viene y se resuelven los desequilibrios macro a una cierta costa de sangre, sudor y lágrimas. ¿Vamos a poder decir que por virtud o defecto, por lo que fuera, este gobierno resolvió algunos problemas que había heredado y dejó una situación más sustentable a largo plazo? Seguramente. Yo creo que si incluso quizás este gobierno, pagando el costo de no ser reelegido, yo creo que seguramente al final del día vamos a decir, bueno, llegó el momento, este gobierno afrontó y pagó el costo político que otros no quisieron pagar. Sí, ahora hay que ver, ahí va a empezar a jugar el ciclo electoral, no sé hasta qué punto el gobierno quiere Claro. decir yo que quedé como un Quiere cuadrito pasar a la de... historia de... Sí, pues en ¿No? general la historia, aún la más reciente, fíjate que el gobierno de Duhalde, o el ministro Remes,
no sé si ustedes coinciden, creo que Oscar sí, hizo una tarea, pagó un montón Sí, de, claro, bueno, de pagó costos, todo el costo. y todavía no le hicieron un monumento, ¿no? Digamos, y Jorge anda por ahí todavía Sí, claro, seguro. escondido. No, Por eso, yo creo que si vos cumplís con el acuerdo con el FMI y vos resolvés los problemas externo y fiscal, difícilmente sea reelegido, pero eso en el tiempo va a tener un valor que es incalculable. Ok. O sea que el gobierno de Macri está ante la posibilidad de pasar a la posteridad de los libros de economía, aunque no necesariamente En la de la política argentina. Y los manuales de historia no suelen ser contemplativos con los éxitos económicos de, No. Bueno, es una visión de optimista este al tipo. final la tuya. Optimista en 2020, quiere decir, primero hay que Sí, cruzar. sí, bueno, optimista en el sentido que va a resolver O sea que problemas estructurales. Si, hay- Claro. si le creen a Ramiro, y no hay razones para no creerle, porque es Sí. un muy buen macroeconomista, muchos políticos tienen que estar empezando a probarse trajes y a salir a competir porque les igual- va a tocar una cosa, algo mejor. Igual no creo que, escuchando el discurso del presidente Macri, que lo escuché ayer, a unos escasos metros, quiere hacer dejar incinerarse para la posteridad y que lo suyo sea un buen gobierno, sino que tiene muchas ganas de volver, de quedarse donde está. Eso es lo que da a entender, por lo Y menos, ¿no? suponemos que los políticos tienen funciones de utilidad más o menos parecidas. Sí. ¿No? Sí, o sea, en el- el martirologio no está dentro de su... No. necesitamos un Churchill en este Sí. momento. Sí, lo que pasa es que no tenemos una batalla de Inglaterra en este No, momento. Tenemos lamentablemente malestares económicos, No, nada ni más. siquiera Gary Oldman anda por acá. Podría ser un second best. Sí, exactamente. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos encontramos Gracias, Ramiro. miércoles que viene, señores. ¿Miércoles? Martes, Miércoles. perdón, discúlpenme. Estamos mal. Tengo acto fallido. Cambiamos de No, día no, de no, repente. martes. A lo mejor no quiere que, No quiere que venga. vengamos. No, Claro, martes sé, que como el viene. miércoles no aparecieron. No, martes que viene. Nada, confusiones. Martes que viene, 20 horas, nos vamos a encontrar Chau. aquí en Radio UBA. Gracias. Chao, gracias. Partida doble por Radio UBA.